Alejandro y Graciela, una pregunta. Esto es algo que yo he oído muchas veces en círculos de economistas y, digamos, gente estudiosa de bancos centrales. Y obviamente parece a veces que vino primero el huevo o la gallina. Pero ¿es realmente un presidente del Banco Central más relevante que el presidente de gobierno? O sea, que el líder del Ejecutivo. Este espacio es patrocinado por Juan Bangil, materias primas de calidad a tu alcance. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Multiservicios Tecnointegrales. En Multiservicios lo mejor está por imprimirse. BanPlus, cuentas divisas BanPlus, hacemos país. PGA Group, juntos construimos un mundo laboral ideal. Y Despacho Network, contenido que convierte. Bienvenidos a un nuevo capítulo de la segunda temporada de Enfoque Ecoanalítica, un podcast de economía en el que hablamos de forma clara de temas de actualidad económica de Venezuela, América Latina y el mundo. El día de hoy, desde las oficinas en Caracas, estamos Graciela Urdaneta y yo, Jesús Palacios, economistas de la firma, y nuestro director, Alejandro Grisanti Capriles, desde nuestras oficinas en República Dominicana. ¿Qué tal, Alejandro y Graciela? ¿Cómo los trata, en el caso de Alejandro, el clima caribeño en esta época, además de verano, ¿no? Sí, hace mucho calor, muchísimo calor, pero ha llovido también mucho aquí en República Dominicana, al igual que en Venezuela. Muchas lluvias acá. Eh, Proponíamos que hoy habláramos de América Latina y quizás los atractivos en la región. No voy a soltar todavía lo que Alejandro dice que es el secreto mejor guardado de América Latina, pero vamos a ir dando quizás algunos datos para llegar a él. Porque América Latina siempre ha sido una región asociada a altos niveles de incertidumbre, un mercado emergente al final, ¿no? Que está asociado a altos niveles de incertidumbre. Aquí la incidencia de la política ha sido fuerte en los elementos de estabilidad macro. Pero bueno, dentro del entorno latinoamericano, una región que crece en las últimas décadas a una tasa de crecimiento más o menos del 1%. Para poner un contraste, China y otros mercados emergentes del sudeste asiático crecen a tasas más cercanas al 4, al 5%, y América Latina tenía un rezago en eso. Pero dentro de esto, quizás hay algunas características comunes de los países y algunos que destacan por encima del resto. Entonces, bueno, quería entablar un poco la discusión desde la visión regional que tenemos en Ecoanalítica y quizás ir entrando en algún caso puntual que se lo va a dejar a Alejandro quizás para que lo suelte. Bueno, para que hablemos de República Dominicana, pues, ¿no? Caramba, nos tienen El secreto aquí. mejor guardado de esta introducción. Efectivamente, Exacto. efectivamente. Mira, yo creo dos cosas, ¿no? Uno de los grandes acontecimientos que está pasando a nivel económico en América Latina es la madurez de los bancos centrales, ¿no? Los bancos centrales con la pandemia se pusieron los pantalones largos, ya son bancos centrales mucho más maduros, los bancos centrales de la región, y tomaron las riendas de empezar a subir tasas de interés antes de lo que lo terminaron haciendo incluso la Reserva Federal. Eso es un proceso que nunca se había visto antes en la historia, es un proceso que yo creo que refleja la madurez que tuvo el Banco Central y cómo se entraron primero en el ciclo restrictivo de las tasas de interés. Y eso se refleja en una oportunidad que es importantísima, que es que el Banco Central está subiendo tasas, recientemente volvió a subir 25 puntos básicos, y sin embargo las monedas de toda América Latina están raleando con furia. El peso colombiano viene cayendo de niveles casi de 5.000 a muy por debajo de 4.000, y casi todas las monedas de América Latina están raleando, están con mucha fuerza, y creo que es precisamente eso, la buena labor que han tenido los bancos centrales en cada uno de estos países, la madurez que se ha llegado a la política monetaria, donde se busca definitivamente que se mantenga el poder adquisitivo de esas monedas. Y yo creo que eso es, digamos, un hecho, vuelvo y repito, público y notorio, y de quitarnos el sombrero como latinoamericanos ante la madurez de estos bancos centrales. Alejandro, pero tú hablas de esto, o sea, ¿te parece que esto fue, digamos, como una lección a raíz de la pandemia? Digamos, o sea, ¿qué fue lo que hizo, o los bancos centrales ya venían, esa etapa de maduración ya venía desde antes, pues? No, bueno, la construcción de instituciones siempre se tarda mucho, y esta construcción de instituciones que hemos hablado tanto de tener bancos centrales independientes, etcétera, se viene consolidando
en América Latina a través de los años. Tenemos, cada uno con su proceso ha sido diferente. En el caso del Banco Central de Perú, uno diría ya que tiene más de 25 años en un proceso de reconstrucción institucional, igual que el de Chile, el de República Dominicana. Pero creo que es la primera vez que claramente mandan una señal, y más que es como el hito que dice, mira, estos bancos centrales ya son unos bancos centrales maduros, no han sido exentos, justo es decir, de la presión política. O sea, aquí en República Dominicana tenemos elecciones el año que viene, pero en Brasil también han venido presionando muy fuerte al Banco Central de Brasil para que comience a reducir tasas, y el Banco Central de Brasil no le parece que todavía es el momento oportuno y no ha caído en esa tentación. Entonces, yo creo que son bancos centrales que han, no solo que son independientes, sino que se han venido empoderando y ejerciendo esa independencia, que en muchos casos le das las leyes y los buenos resultados, que quizás es el termómetro de esa institucionalidad, que terminan siendo las monedas, que termina siendo el real brasilero o el sol peruano, nos están demostrando que el paso que dieron fue significativo, importante, y los mercados lo están respaldando. Sí, y creo que ahí, relevante, por cierto, una aclaratoria que quizás no se entendió también cuando hablabas del Banco Central, que seguía haciendo aumentos de tasas, era justamente, bueno, porque estamos con el reciente aumento de tasas de 5.50 a 5.25 de la Reserva Federal, que lo pone en su mayor nivel en 22 años, ¿no? La tasa de interés o la tasa de política de referencia de la Reserva Federal, pero lo aclaro porque hablaste en su momento del Banco Central y se refiere al Banco Central de Estados Unidos, pues, que es la Reserva Federal. Efectivamente. Pero, bueno, yo creo que en esa medida, ajá, Alejandro. No, que lo que solía pasar, y por eso pues, cuando vemos la historia de América Latina en los últimos 50 años, que cada vez que subía tasa la Reserva Federal, los bancos centrales lo veían en América Latina como un proceso pasajero, como que posiblemente no los iba a afectar, y terminábamos con unas inmensas crisis de balanza de pago y de moneda. Esta vez, en esta ocasión no ocurre, puesto que los bancos centrales han salido, digamos, incluso antes que la misma Reserva Federal a subir tasas. La Reserva Federal ha seguido subiendo tasas. Nosotros en Ecoanalítica pensamos que ya va a empezar el periodo de todos los bancos centrales a reducir, incluso en algunos a reducir de manera acelerada las tasas de interés. Sí, y hace unos días revisaba un poco, tocando este tema que quizás pasamos un poco por la tangente, pero porque sí es importante, ¿no? Esto, como lo dices, ha sido el proceso de construcción de capacidades de los bancos centrales de realmente generar autonomía, de tener independencia en sus miembros, de tener independencia en la gestión financiera, que no tengan que depender del gobierno, e incluso de que esté normativamente formulado que puedan tener independencia en las políticas y ejecutar la política monetaria de forma autónoma. Entonces, bueno, lo menciono porque hace unos días leía justamente un paper de Garrigo, no sé si lo han leído, es 2016, y justamente hablaba de los grados de independencia de los bancos centrales. Él lo comparaba sobre todo para países, disculpen, desarrollados, pero sería interesante de repente desarrollar un estudio sobre esto en países emergentes o países de la región, pues, o sea, al final entender, bueno, la independencia política de sus miembros, la capacidad financiera propia del Banco Central sin depender del gobierno y la capacidad normativa de tomar decisiones de política monetaria sin tampoco que incida el gobierno. Entonces eso me parece puntos interesantes que, como dice Alejandro, ha sido un proceso de construcción de esas capacidades que ha tomado unos años, ¿no? Pero bueno, retomando un poco el punto quizás central de la discusión, que es el crecimiento de los países en la región, ¿no? Y hablábamos de República Dominicana. Yo he hecho ejercicios con Alejandro en los últimos años de comparar República Dominicana en periodos de 40 años, de 50 años, de 20 años, de 30 años. Y es muy curioso, hay en una de estas etapas, en la más larga, que Panamá se acerca mucho a las tasas de crecimiento anuales cuando lo ves en los plazos más largos, a 50 o a 40 años. Pero cuando lo ves, es inédito la estabilidad que muestra Dominicana con tasas de crecimiento anuales cercanas al 5% en estos distintos periodos, ¿no? Y está acá muy por encima, lo digo, porque cuando ves el promedio regional estás más en torno a entre el 1 o 2% de crecimiento, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho Dominicana en ese sentido para mantener estos niveles realmente de estabilidad, ser de los menos volátiles de crecimiento y también garantizar bueno, un crecimiento en los índices de PIB per cápita, que de hecho ya lo ubican como el cuarto país de la región, según nuestros datos, en términos de riqueza por persona o PIB per cápita, ¿no? Sí, mira, tres cosas, ¿no? Lo primero que no podemos descuidar es la base, ¿no?
la parte de base, quiero decir que arrancaba este proceso de alto crecimiento de una base relativamente pequeña. Era un país, cuando se comparaba con el resto de la región, quizás uno de, no el más pobre, pero quizás en el último cuartil del conjunto de países que estábamos cuando estamos hablando de 1970. Lo segundo, y a mí me gusta mucho referirlo, es estabilidad política. Yo generalmente cuando digo, mira, República Dominicana es el país que más ha crecido en los últimos 60 años. Entonces le digo a los dominicanos, mira, piense el presidente que más le guste. Bueno, él tuvo un pedazo que ver con ese crecimiento de los últimos 60 años. Busca el presidente que menos le guste. Joaquín Balaguer, Guzmán, puede ser Medina, puede ser Leonel Fernández. Todos los presidentes que han estado en el poder en los últimos 60 años han contribuido con sus periodos presidenciales a que sea el país que más crezca. Y eso lo comento porque al final has tenido una estabilidad política relativamente importante, una democracia cada vez más profunda y una democracia que ha logrado ponerse de acuerdo para una gran transformación económica que fue pasar de una economía básicamente agrícola a una economía de servicios donde el sector turismo fue un pilar fundamental en todo este periodo de crecimiento. Sí, la continuidad, ¿no? De las políticas más allá de la tendencia de cada uno. O sea, y nuevamente lo que comentábamos, ¿no? Clave las medidas a nivel de política monetaria, o sea, coherencia y políticas de largo plazo, que creo que eso es clave y que muestra probablemente la diferencia entre lo que puede ser República Dominicana y otros países de la región, que al cambiar digamos, de presidente, se echa para atrás lo que había hecho el anterior, ¿no? Por eso no... Sí, yo creo ahí, Graciela, y totalmente de acuerdo, los países que han logrado en América Latina construir consensos sobre su política económica, ¿ok? Son los países que terminan logrando crecer de manera mucho más rápida. Entonces tú has tenido, por ejemplo, en el caso de Perú, que ha tenido muchísimas amenazas últimamente, pero también ha habido poco consenso en el modelo político. ¿Okay? Pasaron prácticamente de una autocracia con Fujimori a diferentes procesos democráticos, casi todos los presidentes están presos en prisión o incluso cometieron suicidio, y sin embargo, pero lo que sí existe todavía es un consenso en lo económico. Vienen presidentes de derecha o de izquierda, en el caso peruano, pero hay el consenso de que no se puede arropar por encima de la cobija, que tienen que gastar lo que les ingresa. Han acordado de tener altas reservas internacionales para poder defender la moneda cuando haga falta, han acordado tener bancos centrales independientes y ese consenso y esa construcción institucional es lo que ha permitido en el caso de Chile, en el caso de Perú, la misma Colombia en muchos casos y República Dominicana, que sean países de mayor crecimiento y de mayor proyección en la región. Y el mismo Uruguay, ¿no? Sí. Alejandro y Graciela, una pregunta. Esto es algo que yo he oído muchas veces en círculos de economistas y, digamos, gente estudiosa de bancos centrales. Y obviamente parece a veces que vino primero el huevo o la gallina. Pero ¿es realmente un presidente del Banco Central más relevante que el presidente de gobierno? O sea, que el líder del Ejecutivo. Mira, posiblemente si al final el líder del Ejecutivo, ¿no? Porque en el caso venezolano es difícil pensar por más independencia que tuvieras de un banco central, por más fortaleza institucional que tuviera, si el líder del Ejecutivo al final es demasiado malo, demasiado destructor, es imposible que el Banco Central logre tomar la fuerza, pero dentro de un rango, digamos, en la parte del Ejecutivo, dentro de un comportamiento fiscal, te lleve un poco a tener unos déficits que sean financiables y que sean controlables. Para mí es muy claro que el Banco Central definitivamente puede ser más importante que el Ejecutivo, o la política monetaria, a ponerlo de otra manera, puede terminar siendo mucho más importante en términos de estabilidad que la misma política fiscal. Eso, por supuesto, manteniendo una política fiscal que quede en un rango, digamos, de responsabilidad. En ese caso, la política monetaria puede ser más efectiva para lograr crecimiento y estabilidad. Sí, yo creo que la clave es la independencia que existe realmente. O sea, si el banco, apoyando lo que dice Alejandro, pues si el Banco Central es realmente independiente,
probablemente el presidente del Banco Central tenga, oye, un peso fundamental. Ahora, si no es tan independiente, pues obviamente Sí. no va a tener los mismos resultados, ¿no? Sí, obviamente que el ejemplo de Powell y lo que ocurre como líder de la Reserva Federal y los gobiernos que cambian en Estados Unidos y se mantiene la figura del presidente del Banco Central, que también Perú es un ejemplo de ello, es, digamos, el aspiracional a lo que queremos llegar. Yo siempre he dicho, bueno, lo he dicho mucho en mis clases de macro, que al final la política fiscal y la orientación del gobierno tiene un enfoque mucho más cortoplacista a veces, además mucho más incentivado por temas electorales y que la visión del Banco Central es mucho más clave para lograr objetivos de largo plazo del país, crecimiento, pleno empleo. Yo creo que en la medida en la que se agregan más objetivos a los bancos centrales, también la cosa se vuelve un poco más complicada de mantener, porque si el objetivo es pleno empleo y baja inflación y estabilidad en el crecimiento, oye, vas complejizando mucho la tarea del Banco Central porque se comprometen varias tareas, pero creo que sí, relevante pues que esa visión que se tenga de cara a objetivos justamente de estabilidad de precios, que es uno de los centrales o de los aspectos centrales para la autoridad monetaria, se mantenga con un enfoque más de largo plazo que de corto plazo, y en eso la independencia, como lo han mencionado ambos, es clave, ¿no? Mira, una opinión más que haberlo leído en un paper, yo creo que los bancos centrales, además en la región, se han venido aprendiendo. Oye, qué buen pocillo, Julio. Jesús. Mira, yo creo que los bancos centrales han venido adaptándose y tienen que también saber leer los momentos históricos que tiene cada uno de los países. Una pregunta que yo me haría, por ejemplo, es si el Banco de la Reserva del Perú mantiene estas altísimas reservas internacionales, en parte porque hay mucha volatilidad política. Es decir, ante la volatilidad política que puede tener un país de cambio de gobierno, de alguna manera de destitución de presidente, yo creo que un banco central que se tome en serio el mantener el poder adquisitivo de la moneda, el buscar una estabilidad cambiaria, va a necesitar niveles de reserva internacionales mucho mayores que aquellos países más democráticos, quizás que están con menos volatilidad política. Y yo creo que eso es función también de que lo incorporan bancos centrales independientes. El otro punto que creo que es fundamental, y aquí sí hay una tarea pendiente, tanto en el caso de Perú como de República Dominicana, yo diría que las instituciones de los bancos centrales se han vuelto muy dependientes actualmente de la persona que está rigiendo el Banco Central. En el caso de Julio Velarde, si la memoria no me falla, debe tener más de 20 años presidiendo el Banco Central el Banco de la Reserva, que es el Banco Central peruano, y en el caso dominicano también, don Héctor tiene muchísimo tiempo acá. Entonces, va a haber que tener mucho cuidado en cómo se hace esa transición, y que el posible sucesor, el reto de tener la confianza que los mercados le dan a estos dos presidentes del Banco Central, va a ser también bien importante. Sí, de acuerdo. Bueno, y justamente, digamos, pasando un poco quizás de esa visión de esas principales variables macro, a pensar también, bueno, algunos de los desafíos que tienen igual estos países, incluso Dominicana, ¿no? Que es una economía con cierta estabilidad, bajos niveles de volatilidad, cierta o buen posicionamiento en términos de democracia, cuando lo comparas en la región también ha tenido estabilidad en ese sentido. Ahora, ¿cuáles son esos desafíos que están detrás? No hemos hablado muchas veces de ecoanalítica en el desafío de la ausencia de una reforma fiscal que incremente los ingresos del gobierno, o quizás un enorme peso de la informalidad en la economía, ¿no? Es un problema regional, el empleo informal suele estar por el orden del 50% de la población económicamente activa en la región. Pero lo llevo a cómo incide esto al final en que quizás también tienes una economía que es o está en el orden de promedio de las más desiguales igual de la región, ¿no? Entonces, ahí hay desafíos pendientes. La reforma es una posible solución a una mayor redistribución. Un mayor incremento de la formalidad también lo podría hacer, pero no todo está bien, ¿no? Hay cosas también pendientes de trabajar. Mira, creo que lo que dijiste es fundamental. Por supuesto que hay tareas pendientes, ¿no? Y hay tareas pendientes en la parte, como bien dices, de combate a la pobreza, de distribución de ingresos, y de alguna manera para poder hacer ambos hay que llevar una reforma fiscal. Pero el mantener por tanto tiempo, y es un poco lo que alguna vez Venezuela fue, el poder mantener por tanto tiempo tasas de crecimiento promedio tan altas, te hace ver
la transformación que ha vivido el país en los últimos 20 años. O sea, una tasa de crecimiento del 5% interanual, prácticamente se ha duplicado el producto en periodos de 15 años, porque esto es un crecimiento que es acumulativo. Entonces, los últimos 50 años hablando, son intereses compuestos. En los últimos 50 años, entonces estamos hablando prácticamente que se ha cuadruplicado el producto, que tenemos esta sensación que se vivió muchas veces en Venezuela, que los hijos son mucho más ricos y más preparados que los padres, y que los padres al mismo tiempo tienen mucho mayor nivel de preparación que sus abuelos. Entonces aquí es normal encontrar personas, digamos, que hoy son universitarios, pero que sus padres quizás apenas terminaron el bachiller y que posiblemente sus abuelos nunca estudiaron. Entonces tienes un tema de reinserción social que se viene dando, que es un proceso al final bien interesante, y que todo lo que se está esperando es que al final los hijos que nazcan ahorita todavía sean una generación más y mejor preparada de lo que ha sido la anterior. Entonces tienes al final un tema virtuoso que te va llevando a que el país se debata en temas como, bueno, llegamos a 10 millones de turistas el año que viene o llegamos en 2 años a 10 millones de turistas. En el 2030 queremos 15, 20 millones de turistas, que se establezcan metas de largo plazo que sean factibles de poder cumplir y que le puedan hacer seguimiento por los diferentes, por diferentes, digamos, métricas para ver cómo lo están cumpliendo. Un último punto que creo que es vital: este es un país que se está planteando ser riesgo de inversión, tener ese sello de buena conducta que puede tener un país para atraer inversiones, y se lo está planteando de cara al 2028. ¿Cómo hago yo y qué tengo que hacer como país para poder llegar a ese riesgo de inversión en el 2028 y ser todavía más atractivo de cara a las inversiones internacionales y de cara digamos, al rostro que va a tener el país en los próximos 4 años? Graciela. Sí, no, yo me quedé pensando en lo que estás hablando, Alejandro, y, o sea, yo veo como dos retos, ¿no? El primero, que Jesús mencionaba, que sigue habiendo mucha desigualdad. O sea, si bien hay crecimiento y el PIB per cápita de Dominicana, si no me equivoco, está en el cuarto de la región, sigue siendo muy desigual. Entonces, me queda la duda cómo, si, digamos, ha habido una mejora en términos de, bueno, esta generación está más educada que la anterior y así, cómo hacer para que eso se traduzca justamente en una menor desigualdad, ¿no? O sea, cómo puede hacer el país para que ya este crecimiento y esta mayor formación y todo eso se transforme en mejora, digamos, de manera más horizontal. Eso por un lado. Y el otro reto que yo veo es, en todo este tema que estás hablando a nivel de inversiones, el papel que juega justamente la deuda, ¿no? que tiene República Dominicana, y todo este tema fiscal. Dominicana en términos de República Dominicana, en términos de recaudación, digamos, está muy por debajo de la región. La deuda externa subió mucho, ¿no? Y cómo esto le puede jugar en contra a la hora de atraer inversiones, ¿no? A mí me parece que estos son como que los dos retos importantes que yo veo. Sí, y yo lo que sí diría, o sea, efectivamente creo que por la parte fiscal están los principales retos de República Dominicana cuando lo ves desde los aspectos más macro. Toda la parte al final de baja base de recaudación, que tiene mucho que ver también con la informalidad, o sea, por eso están hablándose de amplias propuestas de reforma fiscal que creo sí es clave al final para alcanzar lo que mencionaba Alejandro del grado de inversión. Pero dentro de, digamos, el contexto que tienes, quizás algunas cosas pueden beneficiar a la República Dominicana. Y lo hemos estudiado y hablado recientemente por el tema de nearshoring, ¿no? La cercanía que puede tener o las garantías que puede generar República Dominicana como un puerto o digamos, una proveedor y aliado de alta confianza para Estados Unidos, hablando de una globalización hoy que ya no solamente se basa en eficiencia en costos, sino es una globalización, disculpen, que se basa también en seguridad y confianza, ¿no? En las cadenas de suministro. Creo que República Dominicana tiene un atractivo interesante ahí. Creo que la parte de zona franca, la manufactura en zona franca, que ha tenido un crecimiento importantísimo en los últimos años, que ya representa más del 60% de las exportaciones.
es un atractivo en el que hemos visto sectores ganadores en el sector manufacturero a la parte de producción de productos farmacéuticos, algunos elementos o aparatos tecnológicos. O sea, hay atractivos interesantes incluso también por el lado textil. Creo que puede ser un proveedor, digamos, de confianza para los Estados Unidos, para empresas americanas, que además tiene una cercanía por costas, por cultura, e incluso usos horarios que es realmente muy atractivo, ¿no? Y creo que me quedaría con una nota positiva, a pesar, digamos, de ese desafío fiscal. Creo que es un país que ha venido haciendo las cosas bien, que ha tenido buenos niveles de crecimiento, zonas francas, turismo han tenido un peso importantísimo, y toda la parte quizás de desarrollo también de logística y transporte hacia las áreas de puertos puede también convertirse en un sector bastante dinámico, y diría que si hay alguien de repente interesado, pues le meta el ojo a estos sectores. No sé si Alejandro también quisiera despedirse comentando algún sector o algunas oportunidades en Dominicana antes de cerrar el capítulo de hoy. Mira, yo creo que oportunidades hay muchas porque es un país en crecimiento, es un país que los países cuando crecen terminan demandando más, la demanda va creciendo y se generan muchas oportunidades. Pero yo quisiera terminar un poco diferente, un poco decir, mire, los dominicanos decidieron hacer las cosas bien y le están saliendo las cosas bien. Tenemos una semejanza cultural que es sumamente grande y Venezuela tiene todavía igual de activos o más activos, porque por el caso del petróleo, de lo que puede tener Dominicana. Lo que quiero decir con esto es que si nosotros nos decidiéramos a hacer las cosas bien y decidiéramos reconstruir el país y ver todas las potencialidades, por ejemplo, que tenemos en turismo, que tenemos, por supuesto, en el área de energía, etcétera, podríamos volver a ser o podríamos competir, y ojalá fuese así, en los próximos 10 años, en los próximos 20 años o en los próximos 50 años, que seamos la gran competencia en crecimiento económico en la región a lo que puede ser República Dominicana. Entonces, en lo que nos decidamos a hacer las cosas bien, eso no es fácil, yo creo que pasa, entre otras cosas, por un cambio político, pero en lo que nos decidamos hacer las cosas bien, yo creo que va a haber mucha potencialidad también para competir con República Dominicana como el principal polo de atracción de inversiones y de crecimiento de la región. Buenísimo. Bueno, apostando también acá por el milagro venezolano. Ojalá sea posible, ojalá sumemos. Siempre estamos apostando y por eso estamos aquí en el presente y estaremos en el futuro. Así es. Bueno, esto ha sido todo por esta edición, por este capítulo hoy de Enfoque Ecoanalítica. Hablamos de economía en América Latina, hablamos de República Dominicana como una oportunidad interesante del contexto latinoamericano. Cerramos hablando un poco de que ojalá estas buenas prácticas también puedan implementarse en Venezuela y que, bueno, efectivamente veamos una recuperación importante y en términos de competitividad el país también tenga un peso relevante en América Latina. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales como @Ecoanalítica y en nuestro canal de YouTube también Ecoanalítica para que vean los siguientes, y los siguientes capítulos del podcast Enfoque Ecoanalítica. Gracias a todos. Hasta luego. Este programa fue presentado por Juan Bangil, materias primas de calidad a tu alcance. Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor. Multiservicios tecnointegrales. En Multiservicios lo mejor está por imprimirse. Banplus, cuentas divisas Banplus, hacemos país. PGA Group, juntos construimos un mundo laboral ideal. Y Despacho Network, contenido que convierte.